el académico de la Universidad de Chile, el arquitecto Alberto Teixidó. Alberto, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Valentina, por la invitación. Bien, en primer lugar, ¿qué favoreció la propagación de este incendio? Quizás la ubicación de las casas, las quebradas. Bueno, es una ayudó? combinación, como siempre ocurre en este tipo de tragedias, una combinación de factores que en su sumatoria finalmente generan condiciones inmanejables. Aquí por una parte obviamente está la condición de seguridad de la empresa en cuanto a su operación, pero también hay un factor en cuanto a la operación de grifos, que casualmente estaban, se comentó, ¿cierto?, en un estado deficiente de operación y que, bueno, habrá que investigar cuáles son las condiciones dentro de las cuales los grifos tuvieron problemas y se da además esta condición, ¿cierto?, de operación de la empresa. Pero además los instrumentos de planificación territorial vigentes establecen ubicación de vivienda y establecen restricciones para la ocupación de quebradas que habitualmente están pensadas para evitar inundación en el caso de las quebradas, pero que en este caso fueron clave para lo que fue la continuidad del fuego. Y ahí hay una atribución propia del gobierno local, municipal, de establecer ciertos resguardos que impliquen medidas preventivas de evitar estas situaciones y por lo tanto la limpieza de quebradas también es un factor clave, además del viento predominante y la temperatura, que claramente fueron esos factores que combinados generaron una situación descontrolada. Además de la limpieza, ¿qué otros factores podrían haber evitado esta situación? Como lo digo, hay algunos factores inmediatos que tienen que ver con la operación de seguridad de la empresa constructora y con la extinción del fuego en cuanto a la operatividad de grifos. Pero hay otras medidas que son preventivas y que obviamente hubieran evitado la tragedia en cuanto a la continuidad que el fuego tuvo en una quebrada que podría haber estado protegida a través de elementos cortafuego, que es una medida que se toma en zonas boscosas, ¿cierto?, donde se generan franjas, donde no hay posibilidad de continuidad. Por lo tanto, estos factores tienen que ver, como digo, con medidas iniciales, que tienen que ver con la extinción rápida o el evitar que ocurra la tragedia en el inicio, como en el proceso preventivo, que también es una responsabilidad de la autoridad local y regional. ¿Pero era esta una zona vulnerable? Valparaíso, en su condición general, y en realidad podríamos decir que hasta Chile entero, es una condición de riesgo. Siempre tenemos riesgo de terremoto, tsunami, incendio. Bueno, estamos acostumbrados a esta condición de tragedia y de estos errores que finalmente siempre buscamos en la reacción. Y eso en parte es parte de nuestro anecdotario subdesarrollado, porque si nos queremos plantear este portal de desarrollo, implica que resolvamos este tipo de situaciones a través de medidas preventivas y de una planificación clara de lo que podría ocurrir. Claramente, y ahora lo vemos, es mucho mejor invertir previamente en medidas de prevención, como pueden ser el cuidado de las quebradas y su limpieza, que en estas situaciones posteriores que son reactivas y que generan una condición claramente mucho más compleja que la prevención que podría haberse dado antes. ¿Y se puede volver a reconstruir en esta zona donde ocurre el incendio? Las autoridades han dicho que se va a tener que evaluar en qué zonas sí, en qué zonas no. Está bien planteado analizar cómo ocurrió el incendio y cómo el viento fue un factor de colaboración. Como decía, el plan regulador comunal no está pensado para establecer protecciones de este tipo. Sin embargo, sería interesante, tal como lo hemos visto en nuestra historia, siempre después de una catástrofe ocurre una reacción tanto normativa o institucional. Por lo tanto, pensar que si después de este incendio se establecen normativas en las cuales el viento es un factor de análisis para establecer dónde se puede edificar y dónde no, cuando ya hay zonas restrictivas por otras razones, como decía antes, de inundabilidad, sí parece un factor interesante que se analicen estas condiciones y que las viviendas además cumplan con la normativa que ya existe para el fuego y que suponemos que la tragedia logró superar. Pero primero tiene que hacerse un análisis de la tragedia, recomienda usted, y después ver qué normas se aplican. En realidad la recomendación es al revés. O sea, sabemos que somos un territorio afectado por el terremoto, por los incendios, por las tragedias de este tipo, pero que finalmente son faltas de planificación y de algún modo lo que incita o lo que invita a este tipo de tragedias es a revisar esa mala costumbre de reaccionar a este tipo de catástrofes para ser reemplazado por unas medidas de planificación que previamente sean capaces de establecer los procedimientos que vamos a tener frente a terremotos, tsunamis, incendios y otro tipo de tragedias.